¿Cómo le va, Mono Lombardi? Buen día, Lucas, ¿cómo va? Saludos para todo el equipo y toda la audiencia. ¿Cómo lo estás viendo, Mono? Estamos en un proceso preelectoral con aprietes económicos del extranjero. Bueno, de hecho hoy se espera que se publique el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de nuevas subas de precios, ya sobre el fin del mes de julio. ¿Cómo lo están analizando en la CGT Regional Oeste? Y mira, Lucas, hay una situación que se viene agudizando en donde la desesperación de los grupos económicos concentrados a escala planetaria tienen que salir como ave de rapiña a desguazar todos los intentos de proyectos nacionales, de proyectos de soberanía, en función de garantizar su propia reproducción, ¿no? Y ese ataque especulativo que vemos furibundo acá tiene que ver con eso, ¿no? Con la terrible crisis terminal que estamos viviendo a escala planetaria y cómo se expresa acá en la Argentina, ¿no? Los ataques de los fondos buitres tienen que ver con eso, ¿no? Y después, obvio, ¿no? Las patas locales que juegan como gendarme de esas estrategias acá. Y nos parece que de cara al proceso electoral que tenemos por delante, bueno, es un momento más, ¿no? No es donde se define la estrategia de la elección, pero claro que es un momento más en donde tenemos que poder definir si juntamos las fuerzas del campo nacional y popular en función de poder resolver y profundizar lo no hecho hasta acá y todas las tareas que tenemos pendientes, o volvemos al dominio directo de estos grupos económicos concentrados que más que hambre y miseria y muerte para el pueblo nos pueden traer, ¿no? Es cierto, ¿no? Se va acelerando el saqueo de las multinacionales, de las corporaciones, quieren nuestros bienes comunes, se los están llevando. Ahora, ¿cómo ves al movimiento nacional en este contexto, Mono? Mirá, está claro que hay una ruptura muy grande, ¿no? Así como toda la institucionalidad después de la Segunda Guerra hoy está estallada por los aires, bueno, yo creo que también gran parte de la dirigencia está repensando, porque está claro que las estrategias que nos hemos dado hasta acá para resolver los problemas históricos de la dependencia, de la soberanía, de la justicia social, no lo hemos logrado, ¿no? Entonces me parece que desde Cristina, ya con los planteos a fin del año pasado, diciendo que había que poder replantearse toda la estrategia, que había que repensar cuáles son las tareas que tenemos por adelante, hay un debate muy profundo, ¿no? Ahora ese debate me parece que tiene que ver justamente con esto, ¿no? En un mundo donde se concentra, se centraliza, donde masas gigantescas de población quedan afuera de la reproducción, donde ya ese grado de concentración impide que a los gendarmes que antes construían esas burguesías nacionales, esas oligarquías, miremos lo de Arabia Saudita, ¿no? Y después todo el recorrido que podemos hacer acá en lo regional y nacional, está claro que hoy hay un proyecto de esos grupos económicos concentrados a escala planetaria que rompen todo. Ahora, tenemos que poder repensar nosotros con qué estrategia nos vamos a enfrentar. Claro, en ese sentido, Mono, Cristina cuando respalda a Massa como candidato para la presidencia, hace un discurso donde ella dice, no es tiempo de transformar, por lo menos hay que lograr tranquilizar. ¿Qué opinas sobre ese planteo también de coyuntura? ¿Cómo lideresa del movimiento nacional hizo esa definición, Cristina? No, yo respeto las definiciones que tenga que pueda dar Cristina. A nosotros nos parece que no existe el empate, ¿no? En la lucha. Es decir, que la respetás pero no la compartís. No, hay que ver en qué marco lo dijo o qué es lo que estaba queriendo ella significar con eso. Me parece que en cuanto a las definiciones estratégicas, ella nunca diría eso, por eso no sé en qué marco lo dijo. Ahora, me parece que lo que nosotros justamente tenemos que poder discutir es que hasta acá hemos llegado con una estrategia en donde el movimiento obrero y desde ahí a todo el movimiento nacional hemos organizado para que alguien nos entienda y alguien nos cumpla con las tareas que tenemos nosotros planteadas, ¿no? Uh-huh. Desde las organizaciones sindicales, desde la vuelta de la democracia hasta acá, 41 paros generales y en todo hemos ido para atrás, ¿no? Está claro que la estrategia sindical de luchar para condicionar a los sectores patronales para que nos reconozcan y lo tengan en cuenta, van de decir, cae en saco roto, ¿no? Y a la prueba no podemos remitir. Entonces, me parece que justamente lo que está planteado es cómo damos un paso, donde si esas patronales ya no pueden organizar más que caos,
Si esos sectores a los cuales antes nosotros nos organizamos para presionarlos y que nos den una respuesta satisfactoria, hoy ya no te pueden responder más que con represión, hambre, muerte, está claro que la pelota está de nuestro lado. Y de lo que se trata entonces es de cómo nosotros podemos pensar un proyecto donde nosotros seamos sujetos. Claro. Está claro que no vamos a tener soberanía, ni vamos a poder hacer lo que denunciaba Cristina, que no haya crecimiento económico donde se la lleven 4 vivos, si nosotros no nos ponemos al frente y al control de ese proceso productivo. Ha habido declaraciones, y yo creo que eso es una conciencia que crece, ¿no? Que no podemos seguir discutiendo nosotros el final del proceso. No podemos discutir una paritaria en donde sabemos que la cadena de valor en su integridad está organizada y preparada de esos grupos económicos, esos fondos buitres, que no pueden más que succionar. No podemos pensar que vamos a tener desarrollo integral en beneficio de nuestro pueblo, con el litio, con Vaca Muerta, con la Pampa Húmeda, si ese proceso si al frente de ese proceso no nos ponemos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que venimos dando pasos, hay una conciencia creciente en términos de que tenemos que poder meternos de lleno a discutir esa cadena de valor, tenemos que poder discutir cuáles son los costos de las cosas, cuál es el grado de rentabilidad. Ahora, y hay que ponerla en función de eso a todas nuestras organizaciones. Y yo creo que todavía venimos dando un paso y venimos atrás de esas conclusiones, ¿no? Sin que nosotros nos podamos poner al frente de controlar el conjunto de la cadena de valor, centralmente de donde ellos siempre nos ahogaron financieramente, porque la deuda es solo un instrumento, ¿no? Después no es el problema de la deuda, el problema de la producción, el problema de la dependencia en términos de la necesidad nuestra de comprar equipamiento y tecnología de afuera que no hemos podido desarrollar por el simple hecho que cada vez que lo intentamos hacer fuimos derrotados, y esos elementos estratégicos, conocimiento que hemos desarrollado en el peronismo, que fue con lo del Congo, cada vez que nos pasa ahora con lo del ARSAT, ¿no? Ellos te impiden ese proceso. Ahora, ese proceso hay que discutirlo por qué nosotros fracasamos, ¿no? O fuimos derrotados. ¿A quiénes ponemos al frente de ese proceso, no? Compañero, buen día. Acá te saluda Leila. Te quería consultar, porque en realidad lo que dice Lucas respecto a esta definición de Cristina de no transformar, sino ver de qué manera lograr un equilibrio, también se refleja en la decisión de que Massa sea el candidato, hoy por hoy, más allá de que hay una interna. Pero te quiero preguntar por eso. ¿Cuál es el candidato dentro de Unión por la Patria? Porque va a haber una interna, más allá de que estén visibilizando un poco a Juan Grabois. ¿Cuál es el candidato que pensás que representa sus intereses? No, mirá, la clase trabajadora no ha puesto un candidato propio, resultado de justamente esta reflexión que te digo, que tiene que ver con que los trabajadores tenemos que ser sujetos, con que nos tenemos que poner al frente, que solamente sobre el interés de la clase trabajadora, que es el interés común del desarrollo del conjunto y de la mayoría del pueblo, podemos resolver estos temas de fondo. Está claro que en los marcos de esta democracia, en los límites de esta democracia, que nosotros vamos a ir a una interna donde se expresan esos sectores que tradicionalmente se llamaron nacionales. Ahora no existe, si no hemos sido capaces de construir esa síntesis. Entonces, ¿qué candidato? El candidato que resulte de ese proceso que haga la clase trabajadora, que yo creo que está en camino. Después, sin lugar a dudas, Juan representa sectores de la clase trabajadora, con quienes nosotros venimos dándole un trabajo desde hace mucho tiempo de conjunto, y uno tiene una afinidad de clase centralmente con esos sectores. Ahora, en ese marco también está el resultado de lo que termina siendo la candidatura de Massa, ¿no? Donde yo creo que lo que plantea, me imagino, ¿no? Lo que dice Cristina, está en los marcos de hecho, bueno, garanticemos, hemos llegado hasta acá, con los límites que hemos tenido, garanticemos este pasaje, no vayamos a una derrota electoral, entonces garanticemos que se expresen las fuerzas el conjunto de fuerzas que hay constituidas hasta acá, y vayamos hacia adelante, ¿no? Después está claro que hasta que nosotros no podamos hacer una síntesis de eso, es difícil que creamos que va a haber un candidato que sintetice, porque eso se sintetiza, lo que se expresa ahí es el grado de conciencia que hemos podido construir hasta acá. Claro. Después nos podemos meter si Guado expresaba mejor o no, en términos de una generación, los hijos de esa generación diezmada que somos nosotros, y la voluntad individual, ¿no? Pero nosotros creemos que hay que entender profundamente, si sin derrota de la oligarquía, si sin derrota de los sectores patronales oligárquicos atados a los capitales financieros extranjeros, no hay ninguna posibilidad de desarrollo soberano para los pueblos. La CGT del argentino tenía una frase que decía, en la Argentina hay pan, el problema es que los dueños de ese pan no tienen hambre. Bueno, acá no es el problema de los dueños del pan, es el problema del dueño del aceite, del azúcar, del litio, del petróleo. ¿No? Entonces me parece que... Mono, ¿y cómo estás viendo el debate? ¿Cuál es el termómetro que está tanto en la militancia como fuera de la militancia
porque pareciera ser, bueno, en diferentes elecciones provinciales, la última fue la de Córdoba Capital, donde votó menos del 60%, es decir, hay un nivel... Lucas, esto lo hemos charlado, ¿no? Es decir, ya en el 2016 hemos tenido una discusión muy grande, donde la grande capa dirigencial y desde los sectores propios planteaban un avance de la derecha. Nosotros creemos que el grado de concentración económica no puede ofrecer más que caos, represión, muerte. Entonces, frente a eso, ¿cuáles son las tareas? Ellos ya no pueden construir más fuerza social, no pueden más meter a esos sectores nacionales de distintas capas. La expresión más visceral de eso es Bullrich, que te lo dice abiertamente. Pero eso es el imperio yanqui, que miremos lo que están haciendo. El problema es que estamos pensando nosotros. Porque si pensamos que en ese mundo de lo que se trata es de ir a pactar y ver cómo hacemos para recuperar, tener condiciones de vida que no van a volver bajo el dominio privado de la producción de las cosas, es perder el tiempo. Y frente a eso las masas van tomando conciencia. Porque es decir, el retroceso que tuvimos en Vicentín y la incapacidad de resolver problemas centrales que nosotros hemos tenido, se expresan primero... Yo le digo a los compañeros, ¿no? Con el susto consciente y sabio que nos dijeron, bueno, vamos a votarlo a Milei. Donde está claro que eso no va a pasar. Es la derechización de Europa. Eso son los límites de la posibilidad cierta de construir una fuerza política que niegue la causa de los problemas que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, los 6 millones de votos que no fueron en las PASO, los 4 millones que después empezaron las generales, lejos de mostrar un escepticismo, que claro que está, pero hay bronca e impotencia porque no hemos sabido reconstruir y resolver los problemas que tenemos que enfrentar. Y hay mucha conciencia acumulada en eso. Entonces, ahora, ¿nosotros qué creemos? Que tampoco lo vamos a favorecer. No es que estamos a favor de que se exprese el no ir a votar o el voto desgano. Eso es todavía la falta de conciencia que nosotros hemos podido construir para enfrentar a estos tipos. Ahora, es decir, tenemos que estar atentos que ese descontento tiene que ver con los límites de la institucionalidad que conocimos hasta acá. Claro. Toda la institucionalidad burguesa que vimos a la salida de la Segunda Guerra, que estalla por todos lados, que fue el 2001, que es la crisis de los partidos políticos, que es la crisis del Estado-Nación, guarda relación con la crisis en esa estructura, que la forma en que se producen los bienes y servicios, es decir, atentan contra la vida humana. Ahora también, Mono, hay una crisis, que hace a la representación política, porque cuando muchos pensábamos, me retrotraigo al 2001, 2002, que no se iba a dar la solución por los partidos políticos, vino un pingüino del sur que supo entender esa insurrección popular del 19 y 20 de diciembre del 2001 y desarrolló, toda esa batería de propuestas que cambió la realidad material del pueblo y que construyó una conciencia y un ciclo virtuoso. Hoy por hoy falta eso, ¿no? Y de hecho, cuando nombramos a una Cristina que dice no es momento para transformar, parece el declive de una figura tan importante de los últimos 20 años. Mira, ningún pueblo se salta a etapas, ¿no? Entonces me parece que, sin lugar a duda, Néstor y Cristina fueron un emergente del 2001, ¿no? Ahora, esto también lo hemos discutido muchas veces. En los 12 años de nuestro gobierno, entendamos que no pudimos negar ninguna de las causas que parió el 2001. Claro. Se transformaron, muchas de sus manifestaciones se transformaron en política de gobierno, pero no pudimos negar ninguna de las causas que lo generó. Entonces esa tarea... Sí, que es el plan económico de Martínez de Hoz, que no se logró revertir en sus bases estructurales, ¿no? Donde el grado de extranjerización y de concentración de la economía se siguió profundizando. Sí. Ahora, sin una estrategia que parta de comprender profundamente que en los marcos del desquicio, que es lo que te viene planteando el Papa Francisco como fue, y es la luz que aparece con los proyectos, si vemos lo que viene del sudeste asiático, ven el papel que viene jugando China, hay que ponerse al frente y hay que controlar la fuerza de la producción. Y eso en virtud del desarrollo de manera orgánica con la naturaleza y sin hacer mierda al hombre y a la mujer. Entonces me parece que, ¿cómo vamos a discutir? Es decir, sin que los trabajadores nos pongamos al frente de eso, y venimos haciendo una cantidad de experiencia, ¿no? Nosotros como trabajadores de la comunicación, de la información, imagínense, somos 5, 6, 7 gremios que enfrentamos un mismo patrón. Y en política pierde el que está menos dividido. Sin que los trabajadores, sin que los papeleros, los gráficos, los periodistas, los canillas, los compañeros de la televisión, sin unir, pero no desde la unidad cupular por arriba, donde eso es muy fácil armar un documento, sin unir en términos estructurales esa cadena de valor.
sin que podamos discutir cómo vamos a decir, no, de nada sirve que discutamos y armemos documentos que plantean la soberanía política, la independencia económica, cuando después en nuestra práctica no hacemos nada para pensar cómo carajo garantizamos la independencia en la producción del papel. ¿Cómo garantizamos el abastecimiento de la tinta, que es un insumo básico para nosotros? Y ahí no hay ninguna limitación más que nuestras propias estrategias, sin que podamos poner lo común y no la defensa de mi sindicato, de mi orga. Si necesitamos capacidad estratégica, necesitamos entender que todo está antes que las partes, que no se puede seguir vitoreando la liberación nacional cuando después cada uno defiende lo particular. Entonces me parece que esto, las enseñanzas que nos está dando el pueblo, hacen estallar la no representación es la no correspondencia entre las tareas y los problemas que tenemos planteado resolver y hasta donde la dirigencia política, y en la cual estamos todos involucrados, acá no se trata de escupir al aire. Tenemos que poder, dar cuenta de esas necesidades y construir una práctica cotidiana y una organización que dé respuesta a eso. La organización no es un sello, es la forma que toma la resolución de los problemas. Entonces no podemos seguir intentando armar, cuestiones fantásticas que vengan por arriba a resolver lo que no queremos enfrentar por abajo. Y este pueblo nos lo está demostrando. Lo de Jujuy es una clara expresión, que lo que no supimos, no quisimos hacer en la defensa de Milagros Sala, ese pueblo salió y lo está defendiendo en la calle. Ahora, no, es decir, todavía esas tendencias, porque nos recordamos lo que pasó también con el Morenazo, ¿no? Que ahora se van a cumplir 5 años, donde también hubo un debate muy grande, donde no alcanza solamente con la expresión callejera de salir y estar en contra de los males que nos genera el imperio. ¿Cuáles son nuestras verdades? El problema es que nosotros, después de la derrota de los 70, después de todo el oportunismo, de la idea del estado de bienestar, de la idea que en los marcos del capitalismo los trabajadores podíamos ser felices, hoy está ya por los aires. Y entonces la gran parte de la dirigencia está en pelota. Y todos nos tenemos que hacer cargo. Vuelvo a repetir, no es un problema de estar... Hay que hacerse cargo de que ya no vamos a tener a quien pedirle que nos resuelvan los problemas. Tenemos que discutir cómo lo vamos a resolver nosotros. Tenemos que discutir cuáles son nuestras verdades. Pablo... Y lo esencial es cómo nosotros vamos a poner en funcionamiento la maquinaria de la producción de la leche que necesitan los pibes, el pan que necesitan nuestros pibes, la energía que necesitamos nosotros, el transporte, en función de nuestros intereses, pero para eso tenemos que tener plan, para eso tenemos que discutir cómo lo vamos a hacer. No alcanza, te repito, con armar programa para que después algún empresario o un patrón tome conciencia nacional que no la puede tener y venga a resolver los problemas que tenemos planteados nosotros. Pablo Mono Lombardi, te mandamos un fuerte abrazo, compañero, y nos reencontramos en cualquier momento. Abrazo gigante, Luca, para vos y para toda la audiencia. Pasaba el Mono Lombardi, Sindicato de Canillitas, CGT Regional Oeste.